¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Hoy vengo con una clase más de estudio bíblico de Santiago. Hoy vamos a ver ya el final del capítulo 4, que es del versículo 13 al 17. Y con eso vamos a acabar el capítulo 4. ¿Sí? Realmente ya nos falta muy poquito. Si no calculo mal, son dos clases más, si no mal recuerdo. Son dos clases más, así creo que sí la tengo dividido, ¿no? Según yo, sí, son dos clases más. De acuerdo, entonces ya estamos por terminar. Vamos a ver qué seguimos, en qué estudio seguimos. Si Dios nos lo permite, pues vamos a seguir estudiando un poquito más. Posiblemente sea otra carta, un evangelio, no sé. Voy a hablarlo con el pastor para ver qué otro estudio podemos comenzar terminando este. Ok, ahí está la primera diapositiva, estudio bíblico de Santiago, clase número 11, ¿sí? Y aquí vamos a ver, déjeme poner mi imagen ahí, ¿sí? Ahí estoy, de acuerdo. Sí, lo que es la insensatez de poner a Dios a un lado, ¿no? Hacer a Dios a un lado en la vida cotidiana, ¿no? Aquí vamos a ver como Santiago, bueno, vamos a empezar de una vez, porque si no, este, empiezo a hablar de otras cosas y me adelanto. Entonces, lo que vamos a hacer sería, pues ver un poquito lo que es un pequeño resumen, ¿no? Como les puse ahí, un pequeño resumen de Santiago, ¿sí? Este, Vemos como el contexto de Santiago exhorta a sus lectores, como ya habíamos venido dándole ese nombre, ¿no? A los creyentes de aquella época, y a nosotros, ¿no? Porque realmente esto nos aplica perfectamente a nosotros, puesto que realmente es algo que lo vemos a diario. Esto que vamos a ver hoy lo vemos todo el tiempo, cristianos y no cristianos, todo el mundo que aún conociendo a Dios hacemos las cosas como no es, y si no lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces exhortaba a que rectificaran la conducta equivocada que tenían y que tomaban que tomaran en cuenta a Dios, ¿no? Porque sobre todo en los planes de su vida. Con esto el propósito era que advertir sobre las limitaciones humanas, ¿no? Que nos obligaban o los obligaban a tomar en cuenta a Dios, ¿no? En sus planes y en sus conductas pecaminosas que realmente tenían, a no incluir a Dios en sus planes, puesto que ellos hacían a un lado a Dios en sus proyectos, en su vida cotidiana, y esto pues ellos sabían que lo que estaban haciendo pues era malo, ¿no? No era lo correcto, pero no hacían lo bueno, ¿no? Sino que hacían lo malo. Entonces vemos que en el capítulo 13 y 14 perdón, Santiago habla sobre la insensatez, ¿no? Que les comentaba yo, de confiar en sí mismos y no tomar en cuenta a Dios al hacer los planes para la vida, ¿no? En el versículo 15 y 16 vamos a ver lo que es la directriz para la vida, ¿no? Mediante una perspectiva correcta de la relación con Dios que exigía corrección en la conducta jactanciosa que estaban teniendo estas personas, ¿no? Y el 17 dicta el veredicto final sobre la conducta jactanciosa al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues lo es pecado, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir a ver cuál es el contexto de Santiago, ¿no? Vamos a ver cuál es el contexto. Santiago escribió su carta a una comunidad
en la cual se agudizaban ciertos conflictos entre las personas y era necesario buscar respuesta lógica a estas situaciones, ¿no? Seguramente estos conflictos pues eran agudizados por la mala conducta de algunas de las personas que se encontraban en esta comunidad, ¿no? Entonces que afectaban también a otras dentro de la misma iglesia. Acuérdense que en el versículo 11 y 12 de la semana pasada, Santiago se dirige a los que hablaban mal de los hermanos, si se acuerdan, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que se dirige a otro grupo de causantes de conflictos dentro de la iglesia. Acuérdense que habíamos dicho que habían tres, ¿no? Los que hablaban mal, los que ahorita, por ejemplo, este grupo, que eran los que apoyaban, o sea, eran soberbios, ¿sí? Y se jactaban de sus proyectos y las personas que no tomaban en cuenta a Dios para hacer su vida diaria, ¿no? Y el tercer grupo, que lo vamos a ver ya hasta el capítulo 5, esos son los que se aprovechaban de los demás, ¿sí? Dios se dirigió especialmente a los que hacían negocios sin tomar en cuenta los principios de ética cristiana y les advirtió que era necesario que tuvieran en cuenta a Dios, porque era pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a adelantar acá. Okay, ahí estamos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el asunto, estos asuntos presentados en Santiago, ¿no? Bueno, vemos que en el versículo 13 se presenta el asunto de la excesiva confianza de sí mismos, ¿sí? Santiago cita lo que al parecer era un dicho común de las personas que se olvidaban de Dios, ¿no? Y pretendían labrar por sí mismos su propio destino, ¿sí? Eso no pasa actualmente, ¿verdad? Eso no. Nadie quiere hacer su propio destino. Todo el mundo quiere hacer el destino de que le manda Dios, ¿no? ¿Verdad que no? No es así. Realmente todos buscan labrar su propio destino, o sea, y sobre todo porque el humanismo ensalza el tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, lógicamente, creemos que nosotros podemos labrar nuestro propio destino, siendo que Dios es el que tiene nuestro destino en sus manos. Ahora escuchen, o sea, ellos en aquella época decían, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, ¿no? Tal proceder era una necedad, ¿no? Porque de cualquiera, ¿no? Tanto aquella época como la actual. ¿Por qué? Este pensamiento no solamente expresa excesiva confianza en sí mismos, o sea, sobreestimación, ¿no? Pudiéramos decir, sino que refleja un estilo de vida equivocado y eminentemente materialista totalmente, ¿no? Haremos negocios y ganaremos dinero, ¿no? O sea, pero ni siquiera piden, sino que, o sea, no oran, me refiero a eso de pedir, sino que se lanzan por sí mismos a su propio proyecto, ¿sí? De vida sin tomar en cuenta lo que Dios tiene destinado para nosotros, ¿no? Para cada persona. El contexto inmediato indica que Santiago no está en contra de hacer negocios o provisiones para la vida, sino que lo que esto debe hacerse en consulta con el Señor, ¿sí? O sea, está en contra de que estemos apartados del Señor. Eso es lo que está en contra, ¿sí? En el 14 presenta dos asuntos para responder a la arrogancia humana manifestada en la excesiva confianza de sí mismo, ¿no? Santiago habla tanto de la limitación humana para conocer el futuro como la naturaleza y el carácter temporal de la vida. Santiago no solamente afirma que ningún ser humano tiene el poder de realmente de ver el futuro, sino que la vida misma es corta y demasiado frágil. ¿Qué es, cómo dice ahí? ¿Qué es su vida?
ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Así somos en esta vida. Solo Dios es el dueño del futuro y ellos lo sabían perfectamente, ¿sí? Por esto, quien hiciera planes sin tener presente esta verdad, bueno, era un necio, ¿no? O es un necio. Somos necios si hacíamos eso. La seguridad de la vida no está en la realización de proyectos humanos, sino en la dependencia de Dios, ¿sí? Que es el que tiene el control sobre todo. En el versículo 15 y 16 Santiago presenta las directrices que se deben seguir en la vida cristiana. Presenta dos asuntos que debían tener presentes aquellos que pues comprendían que solo Dios podía darle seguridad para conducir sus vidas conforme a la sabiduría de lo alto. Primero, debían tomar en cuenta los designios de Dios en lo que concernía, digamos, a los logros de la vida. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos, iremos, esto o aquello, ¿sí? Segundo, debían reconocer que era un pecado confiar en sus capacidades sin tomar en cuenta a Dios. Toda esta jactancia era mala, o sea, se jactaban del poder de ellos mismos, ¿no? Entonces, eso realmente era malo. En el versículo 17 presenta una conclusión para todo lo que ha dicho referente a la idea de que quiere vivir como si Dios no existiera. Estas personas así quieren vivir. Realmente el mundo así vive, cuando en realidad no es posible negar tal realidad, que Dios existe y que Él tiene el control sobre todo. Santiago dice que saber y no actuar conforme a eso, a ese conocimiento, es pecar deliberadamente. Pecado es hacer lo malo, pero también es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿sí? De un modo directo, Santiago habla del pecado de omisión realmente, ¿no? Ahí está hablando, ¿no? Saber hacer y no hacer, ¿no? Es el pecado de omisión. La conclusión es que si una persona sabe que algo es malo y continúa haciéndolo, peca deliberadamente, ¿sí? Si persiste en el hábito de confiar en ellos mismos, tratando de disponer de sus vidas conforme a sus propios criterios, a su voluntad, estaban cometiendo un pecado, ¿no? ¿Sí? Porque estaban cayendo en la omisión de lo que está bien hecho, no hacerlo, ¿no? El verdadero sentido de la vida cristiana no está en saber las verdades del Evangelio, sino en vivir conforme a ellas. Hacer lo contrario es caer en el terreno de la insensatez de la vida y quedar bajo culpabilidad delante de Dios. ¿Sí? Me gustó estas frases, ¿no? Me gustaron, por eso las puse ahí. ¿Sí? El estilo de la vida que pone a un lado a Dios es equivocado totalmente, ¿no? Es una conducta pecaminosa, con la declaración, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías, les plantea el verdadero problema, la presunción innata del ser humano de aparentar más de lo que en realidad somos, o la presunción de creer que por sí mismos, o por uno solo, por uno mismo, tiene control de la vida. Y no es cierto, esto es una gran mentira, ¿sí? Santiago declara que toda jactancia es pecado. Quien asume esta conducta toma un rumbo equivocado. La vida es jactanciosa cuando el ser humano pone a un lado a Dios y confía en su propia fuerza, posición y capacidad. ¿De cuántas faltas somos culpables los cristianos? Porque realmente los cristianos también muchos pensamos así,
de esa manera, ¿no? En nuestras propias fuerzas, en nuestra posición, en nuestras capacidades que tenemos, que si somos más, que si somos menos, nosotros también somos culpables de eso, ¿sí? Y debemos de tomar en cuenta esto, ¿no? Bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago? Bueno, uno, los cristianos debemos depender de Dios en todo lo que hacemos en la vida. Todo hombre o mujer que tome en serio ser cristiano hoy deberá tomar presentes los planteamientos de Santiago en este texto, ¿no? De lo contrario, pues no solamente se enfrentará con la verdad de Dios, ¿sí? Que es quien decide sobre nuestra vida, sino que será atrapado por un mundo materialista, cada vez más exigente y más dominante. La carta de Santiago fue la palabra de Dios para los lectores originales y para nosotros también, ¿sí? Pero hoy tenemos no solo la carta de Santiago, es la ventaja que nosotros tenemos sobre ellos, ¿no? Sino que no solo tenemos esa carta, sino que tenemos 66 libros que componen la Biblia. O sea, no una sola carta, sino que tenemos 66 libros, ¿sí? En nuestra en nuestro deber, más bien es nuestro deber, ¿sí? Examinar las escrituras para conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas y a fin de que vivamos como Él quiere que vivamos. Si queremos depender de Dios, debemos escuchar lo que Él nos dice. 2. Los cristianos debemos reconocer que tenemos limitaciones, o sea, imperfecciones, que me entiendan, imperfecciones humanas y por tanto debemos depender de Dios en lo que hacemos. Santiago escribió su carta y les dio a estas personas, a estos creyentes, dos indicaciones de las limitaciones que tenían, ¿no? Les dijo que no tenían la capacidad para conocer el futuro y les dijo también que su vida era demasiado vulnerable o corta, ¿sí? Pasaba con demasiada rapidez, ¿no? Entonces, no hay duda, necesitamos depender de Dios en nuestras vidas diarias. Solo Él hay, o más bien, solo en Él hay esperanza y seguridad. Por otra parte, nada tenemos que no hayamos recibido del Señor. O sea, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Pues Él es quien nos reconoce, nos concede el don de la vida. O sea, si Él no nos hubiera permitido, nacer, o sea, Él si no nos hubiera creado, no hubiéramos vivido, no estaríamos vivos, ¿sí? Él es el que nos da la vida y nos da pues todo lo que concierne a ella, ¿no? A lo que vivimos todos los días. Con cuánta frecuencia los seres humanos no atribuyen para sí los logros de la vida, pero culpan a otros de sus fracasos. Y el colmo es que hay quienes en su arrogancia propia, ¿sí? Culpan también a Dios de sus fracasos. En realidad, nada somos sin Dios. Es lo que no entienden. Por lo tanto, la mejor decisión que podemos tomar es dejar que Él guíe nuestros pasos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, Dios nos guía a través de la palabra, de su palabra, o sea, de la Biblia, si estamos dispuestos a obedecerla realmente, ¿no? Pues si no lo vamos a obedecer, ¿para qué leemos la Biblia, no? Dios puede hablarnos directamente a través de su palabra o a veces también nos puede hablar indirectamente pudiéramos decir, ¿sí? A través de los hermanos en la fe que han comprendido y asumido la palabra a veces mejor que nosotros, ¿no? Muchísimas veces, ¿no? El pastor, otros hermanos, a través de ellos también Dios puede darnos esa palabra y puede darnos ese entendimiento que nos falta a nosotros, ¿sí? A ver. Aquí está. Ay, 3. Le puse otra vez. No, aquí. Sí, le puse otra vez 2. No es el 3. Es 3.
Los cristianos debemos reconocer que cometemos pecado al no depender de Dios en los planes y proyectos de nuestra vida, ¿sí? Todo ser humano piensa que, pues que Dios, que en Dios más bien, eh, realmente piensa en él cuando está en apuros realmente, ¿no? O sea, cuando tiene problemas es cuando ahora sí busco a Dios, ¿no? Pero no todos piensan en él cuando planifican su vida. Tomamos malas decisiones y luego tenemos consecuencias, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos en las consecuencias, ¿sí? Es cuando vamos a Dios para que nos saque del problema en el que estamos por nuestras decisiones, ¿sí? Por no buscarlo antes. Y con frecuencia el ser humano se jacta de sus capacidades y pretende derrumbar o derrumbar no, perdón, guiar su vida sin Dios. Iba a decir derrumbar su vida por alejarse de Dios, ¿no? Pero bueno, realmente él lo que hace es elige un rumbo el cual se aleja de Dios, ¿sí? Sin Dios, y entonces cuando tiene los problemas es cuando quiere regresar hacia Dios, ¿no? Desde el Edén el ser humano ha pretendido vivir como si Dios no existiera, pero lo único que ha logrado es pues quedar al descubierto delante de él. Desde el principio Dios dio las instrucciones para que el ser humano se mantuviera en buena relación con él y experimentara el verdadero sentido de la vida. Pero se decidió, o el hombre decidió, alejarse de Dios, cometer pecado, ¿sí? Pero la desobediencia humana destruyó esa buena relación, ¿sí? Que había, y la vida misma también la destruyó. Acuérdense que desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pues todo el mundo cambió, ¿no? Y entonces la humanidad ha ido de mal en peor, llevándose entre manos o entre pies, pudiéramos decir, al mismo mundo, ¿no? A la naturaleza propia del mundo, ¿sí? Santiago les habló a los cristianos que estaban siendo atrapados por la corriente del mundo y les recordó pues que ellos sabían bien que no debían llevar ese estilo de vida. Les advirtió de este pecado y los llamó al arrepentimiento, ¿sí? Ahora, toda la carta hemos visto que les está diciendo, ¿no? Cuidado, fíjense, no se alejen de Dios, regresen a Dios, se están alejando, se están yendo hacia el mundo, están cometiendo malas decisiones, están haciendo mal las cosas, ¿no? Toda la carta es para que regresen a Dios, ¿no? Que regresen a Cristo. Entonces, bueno, ahorita vemos ahí cómo se pueden aplicar los principios de Santiago, ¿no? Capítulo 4, versículo 13 al 17. Ok, en primer lugar, pues el estilo de vida reflejado en el pensamiento de Santiago es también el pensamiento dominante en la sociedad contemporánea. Negocios, producción, más negocios, sobre las bases del desarrollo del potencial humano realmente, ¿no? El sistema del mundo materialista en el cual vivimos influye sutilmente en nuestra manera de pensar y de vivir. Fácilmente una persona puede dejarse más bien influir, ¿sí? Por el pensamiento de las personas que valen según lo que compran, que valen más por lo que consumen o lo que tienen, ¿no? Eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuánto tienes, cuánto vales. Esa es la sociedad materialista, ¿no? Ahora es el afán de tener cosas, ¿no? Para consumir, las personas se olvidan de Dios y de la ética cristiana, ¿no? Y recurren a maneras ilícitas de obtener las cosas a veces, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces los cristianos deben reflexionar y evaluar nuestra conducta respecto a nuestra relación con este sistema mundano y alejado de Dios, ¿no? Entonces
debemos de pensar que estamos haciendo, ¿no? Okay. Dos. Ok, ahí está. Para Santiago, la prioridad era que sus lectores tomaran en cuenta a Dios y realmente dependieran de Él en sus vidas cotidianas, ¿no? O sea, no solo en lo que iremos a hacer, sino también en la vida de día a día, ¿no? Del día a día, que lo buscaran en todo momento, ¿sí? Les dijo que hicieran esto porque ellos en verdad desconocían el futuro y porque su vida era muy vulnerable, ¿no? Hoy estamos y mañana ya no estamos. Ese tiempo son limitados, ¿sí? Y nuestra deberes en esta vida pues son tan efímeros, ¿sí? Que realmente es tan pasajero que el aferrarse a la vida, al mundo, ¿sí? Nos impide ver todo lo que Dios nos da, toda la grandeza de Dios. O sea, tan solo el despertar cada día, ¿sí? Tener la oportunidad de luchar un día más, ¿sí? Eso el que es materialista lo hace a un lado y nada más quiere estar un día más para conseguir un dinero más, para tener algo más, para conseguir algo más, ¿no? Entonces realmente es efímero, es algo tan sutil que no vale la pena ser así, ¿no? Claro, no es tan fácil depender de Dios siempre en nuestra vida, ¿no? Tenemos una lucha terrible contra el sistema del mundo que nos invita a seguir nuestros propios proyectos, ¿sí? Los cristianos debemos, o más bien sabemos que sin Dios nuestras vidas pues no tienen futuro. Solo Dios puede darnos seguridad, ¿sí? Cuando comprendemos esta verdad realmente, entonces podemos enfrentar con éxito los problemas por ejemplo, del orgullo, la codicia, la envidia y la avaricia que tanto nos acechan en el día de hoy, ¿sí? Debemos reflexionar sobre la vida, ¿no? Cuán cierta es, cuán corta es más bien, ¿no? Cuán sublime es, qué fácil se va esta vida, ¿no? Hoy estamos, mañana quién sabe. Solo Dios lo sabe. Los cristianos, tres, ¿no? Ahí vamos con el último. Y los cristianos debemos de buscar en la Biblia la verdad. Sabemos que la Biblia tiene la verdad y que dice la verdad, ¿no? Hay quienes se jactan de conocer la doctrina de la Biblia, pero su doctrina refleja incoherencia con la doctrina verdadera de la Biblia, ¿sí? Ciertamente los cristianos sabemos que es lo que es bueno más bien y lo que es malo, ¿no? Y nuestro deber es vivir según ese conocimiento. Santiago dice que era un pecado conocer la verdad y no vivir conforme a ella. Quizá en esto hemos sido pues culpables todos, ¿no? Realmente, pero no todos está perdido, hay esperanza, ¿no? Es posible reconocer los errores y rectificar, ¿sí? Rectificar realmente y volver a la senda, volver a Dios, volver a Él, ¿no? Me gustó la frase esta, ¿no? El verdadero sentido de la vida cristiana no está en saber las verdades del Evangelio, sino en vivir conforme a ellas. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdadera, ¿sí? El verdadero sentir de la vida cristiana, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Hoy terminamos el capítulo 4, llenamos una falta el capítulo 5 y pues espero que les haya servido como a mí. Realmente vemos cómo realmente en ciertas cosas de nuestras vidas sí estamos alejados de Dios, ¿no? No siempre permitimos que Él
lleve nuestra vida, sino que muchas veces queremos nosotros imponer nuestros propios designios, nuestra propia vida, y eso nos hace que nos alejemos de Dios, ¿no? Y entonces lo que debemos de hacer es volver a retomarlo, ¿no? Y aceptar lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas, para que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Esa es nuestra idea, ¿no? O sea, este es nuestro fin, nuestro anhelo, ser mejores cada día para parecernos más a Dios y seguir su palabra y seguir lo que Él nos ha puesto en la Biblia como ejemplos de vida para que nosotros podamos seguir su palabra y poder llegar aunque sea a los pies del Señor, ¿no? Que nos parezcamos un poquito al Señor y digan, pues Él es cristiano, se parece a Dios, se parece a nuestro Señor Jesucristo. Así debió pensar Él, así debió de actuar Él. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho, ánimo, adelante, y espero que les sirva mucho estas clases, igual que me ha servido mucho a mí. Hasta luego, cuídense mucho y que Dios los bendiga.